expuestos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a completar a ver lo que es la parte de análisis de los datos, ¿sí? Entonces, primero recordar algunas cosas. Recuerden que en un estudio de corte partimos de personas sanas a quienes se les va a clasificar en expuestos y no expuestos, y luego se les va a hacer el seguimiento hasta que desarrollen la enfermedad. ¿No es cierto? Por lo tanto, en un estudio de corte lo que vamos a obtener, recuerden, siempre es incidencia. Es decir, casos nuevos. Incidencia acumulada y densidad de incidencia. La incidencia acumulada, que ya hemos visto, que son los casos nuevos sobre la población, en este caso, población de expuestos, que vamos a ver. Y la densidad de incidencia, que es muy similar a la incidencia acumulada, pero que aquí toma en cuenta el tiempo que aporta cada persona en la enfermedad. Pero nos vamos a centrar en la tasa de incidencia acumulada que ya hemos visto en los indicadores anteriormente. Entonces, en un estudio de corte lo que vamos a obtener, digamos, son dos medidas. La primera, la medida de asociación, y la segunda, la medida de significancia. Medida de asociación es la medida que le va a indicar qué tan fuerte es la asociación entre mi variable independiente tengo marcadores como ¿cuántos marcadores no funciona uno? Eso. ¿No es cierto? Una variable independiente que generalmente se va a referir al factor de riesgo. Y una variable dependiente, ¿no es cierto?, que siempre va a ser el efecto. Entonces, lo que nos dice la medida de asociación es qué tan fuerte es la asociación, qué tan fuerte es la relación que hay entre estas dos variables. Recuerden que a medida que se aleja de uno, ¿no es cierto?, nosotros vamos a decir que hay más fuerza de asociación. Y la medida de significancia, que la vamos a ver un poco más adelante porque tiene que ver con el tema del muestreo. Que ya hemos hablado algo de muestreo en las clases anteriores, ¿no es cierto?, pero ahora vamos a profundizar alrededor del muestreo. No le vamos a dejar la parte de significancia, pero que se conoce como inferencia estadística. Ahora vamos a partir de lo que es medida de asociación, ¿ya? Al inicio les había mencionado igualmente que en un estudio, ¿cierto?, de corte vamos a sacar incidencias. Y como nosotros sacamos incidencia, vamos a poner factor de riesgo, terapia hormonal de reemplazo, lo que son los anticonceptivos orales, ¿no es cierto?, y el efecto infarto agudo de miocardio. Y lo que vamos a ver es esta asociación. Para medir esta asociación tenemos lo que se conoce como riesgo relativo. El riesgo relativo es una razón de incidencias. Vamos a recordar entonces un poquito de lo que ya habíamos visto en los indicadores. Razón de incidencias. Entonces, ¿cuál era la característica básica de una razón? Exactamente, comparamos dos partes de un todo. Y lo más importante es que el numerador no está incluido en el denominador. ¿No es cierto? Por eso es que el riesgo relativo va a ser una razón de incidencias. Y vamos nosotros a obtener no a partir de la incidencia en expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Si pensamos nosotros, ¿qué significa incidencia en expuestos y qué significa incidencia en no expuestos? Pensemos desde los conceptos básicos de qué es una incidencia.
Entonces, incidencia en expuestos, ¿qué sería? Correcto, las personas enfermas, casos nuevos, porque hablamos de incidencia, que son casos nuevos. Incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. En pocas palabras, casos, ¿cierto?, nuevos en los expuestos y casos nuevos en el grupo de no expuestos. Eso es la razón de incidencia. Si nosotros nos referimos a la relación entre terapia hormonal de reemplazo e infarto, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con incidencia en expuestos? ¿Cuántas personas estuvieron expuestas que están o no enfermos? Correcto, pero si nos concentramos en el ejemplo, ¿cuántas personas que consumieron terapia hormonal de reemplazo tuvieron infarto? ¿No es cierto? Y en la incidencia no expuestos, lo contrario, las personas o las mujeres que no consumieron anticonceptivos orales y que se infartaron, ¿no es cierto? A eso básicamente nos referimos con incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. ¿De acuerdo? Riesgo relativo. ¿Por qué sacamos riesgo relativo? Porque de nuevo estamos trabajando con incidencia. Un estudio de corte, trabajamos con incidencia acumulada. A diferencia de un estudio de casos controles, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero estamos siempre comparando, es que trabajamos con prevalencia. Incidencias acá, ¿por qué? Recuerden, este gráfico es súper importante, que nunca en la vida se deben olvidar. ¿No es cierto? Personas sanas, a quienes se les clasifique en expuestos y en no expuestos, se les hace seguimiento y luego vamos a ver quiénes se enferman. ¿No es cierto? Tanto en el grupo de expuestos como no expuestos. Entonces, en un estudio de corte, siempre vamos a obtener incidencia. En un estudio de casos controles no, porque siempre partimos de personas enfermas y comparamos con personas sanas, entonces ya no podemos sacar incidencia. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que tomemos en cuenta. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular nosotros el riesgo relativo? A ver. En este todavía tenemos. Entonces, ya les había dicho, riesgo relativo es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Recuerden las tablitas de 2x2. Esta es la tablita de 2x2 que ya lo hemos utilizado para calcular ¿qué? Exactamente, validación de pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. La tabla de 2x2 también se utiliza para sacar estas medidas en los estudios de casos y controles y cortes. Entonces, vamos a ver, riesgo relativo, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Ustedes ya mencionaron a qué se referían cada uno de estos. Razonamiento lógico. Entonces, veamos en la tablita de 2x2. Siempre en las filas, en este caso, vamos a tener el factor de riesgo. ¿Sí? Factor de riesgo sí, factor de riesgo no. Y en las columnas tenemos la enfermedad. ¿Ya? Lo mismo, pues muy parecido, no lo digo, pero muy parecido a lo que habíamos visto en validación de pruebas diagnósticas. Ahora bien, si yo tengo, vamos a ver, incidencia en expuestos, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos acá en el numerador? Incidencia en expuestos, ¿qué vamos a tener en el numerador? Los casos, o sea, las personas, el número de personas enfermas, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre la población, pero la población total de expuestos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener incidencia en expuestos, casos, ¿no es cierto?, en expuestos sobre población de expuestos. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué vamos a tener?
en el denominador. Incidencia en no expuestos, es decir, el número de casos en no expuestos sobre población de no expuestos, ¿sí o no? Este es el concepto que manejamos, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Es lo mismo que ustedes acaban de decir, solo que estoy poniendo en palabras lo que acabamos de decir. Ok, ahora bien, tenemos en el casillero A las personas que tienen el factor de riesgo y que enfermaron, ¿sí o no? En el casillero B, personas que tienen el factor de riesgo pero que no enfermaron. En el casillero A más B, el total de expuestos, y en el casillero C más D, el total de no expuestos. En la fila tenemos siempre la exposición y en las columnas la enfermedad, ¿ya? O es decir, el factor de riesgo y el evento. Y luego tenemos entonces en el casillero C las personas que no tuvieron el factor de riesgo, digamos que no tuvieron el factor de riesgo, pero sí enfermaron, y en el casillero de las personas que no tuvieron el factor de riesgo y que no enfermaron. ¿Estamos de acuerdo? No, ya les voy a hacer acá. Vamos a poner lo mismo pero con factor de riesgo. Vamos a suponer que vamos viendo, es lo mismo de la tabla lo que les voy a explicar. Supongamos que tenemos, aquí tenemos sanos, ¿no es cierto? Expuestos al factor de riesgo, no expuestos al factor de riesgo. Ya luego vamos a hacer el seguimiento, vamos a tener enfermos, sí, enfermos no. Y acá en cada grupo, enfermos sí, enfermos no. Entonces, pongan atención. Vamos a suponer que tenemos una muestra de 2.000 personas, ¿de acuerdo? De los cuales 1.000 fueron expuestos y 1.000 fueron no expuestos, ¿de acuerdo? Y de estas 1.000 personas expuestas, estamos hablando de esto, vamos a suponer que enfermaron 800 y no enfermaron 200. Y en el grupo de no expuestos, que fueron 1.000, enfermaron 200 y no enfermaron 800. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Ahora, estos mismos datos que acabamos de ver en el gráfico, vamos a ponerles en la tabla de 2 por 2. ¿De acuerdo? No puedo rayar, fuera más fácil si es que esta pizarra funciona aquí, podría ser. Pero ustedes van a hacer en sus líneas. Entonces, total de expuestos 1.000. Díganme en las letras, ¿cuáles son el total de expuestos? A más B. Total de expuestos. ¿De acuerdo? Total de no expuestos. C más D. No, pero C más D sí, pero ¿cuánto es? Serían los 1.000, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? 1.000 expuestos, 1.000 no expuestos. De los expuestos, ¿cuántos enfermaron? 800. 800. Acá en la tabla, ¿a qué valor corresponde? ¿A qué letra? Cero. Ah, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner A. Los 200, ¿a qué casillero corresponden? B. A B. Claro, los expuestos que no enfermaron. Expuestos que no A la enfermaron. B. ¿Ah? B. Correcto. Ahora bien, del grupo de no expuestos que habíamos dicho que corresponden a C Más D. más D, ¿no es cierto? C más D, acá tenemos A más D. Ok, los 200, que son los 200 los no expuestos que enfermaron. ¿Qué correspondía? Sí. C, muy bien.
Y los que no enfermaron y no estuvieron expuestos, ¿a qué corresponde? D. Hay posibilidad de. ¿Es cierto? Ahora bien, sencillo, podemos nosotros ya aplicar lo que ya sabemos. Incidencia en expuestos, díganme por favor, ¿a qué valores corresponde? Incidencia en expuestos, ¿qué es lo mismo? 800 sobre 800 sobre 1000, ¿no es cierto? Sobre 200, no, incidencia en no expuestos, 200 sobre 1000. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, el riesgo relativo que ya hemos visto, habíamos dicho que era la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Es decir, 800 sobre 1000 sobre 200 sobre 1000. ¿Sí, no? Es decir, si tenemos 800 sobre 1000, esto me va a dar 0.8 y 0.2. ¿Cuánto es el riesgo relativo? 4. Exactamente. Riesgo relativo de 4. Recuerden que habíamos visto igual al inicio. Cuando nosotros tenemos valores valores mayores de 1, ¿cierto? Hablamos siempre del factor de riesgo. Si es que nosotros tenemos valores menores de 1, siempre vamos a hablar de un factor de protección. Entonces, lo primero que sabemos es que que cuando tenemos valores mayores de 1, ¿no es cierto?, va a ser un factor de riesgo. Si tenemos valores menores de 1, es un factor de protección. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser mayor en el grupo de expuestos que en el grupo de no expuestos. ¿Ya? Así es que fuera el inverso, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de un factor de protección. Ok, entonces, ¿cómo interpretamos nosotros ese valor igual a 4? Ya. En este caso vamos a trabajar con esto. THR, ¿no es cierto? Terapia hormonal de reemplazo. Que las personas que consumen terapia hormonal de reemplazo tienen 4 veces mayor riesgo de desarrollar infarto agudo del miocardio. ¿Comparado con quiénes? Con las que no consumen anticonceptivos orales. Esa es la interpretación del riesgo relativo. Entre más alejado de 1, quiere decir que es más fuerte la asociación entre mi variable independiente y mi variable dependiente. ¿De acuerdo? Primera medida, riesgo relativo. Segunda dice que podemos calcular el riesgo absoluto, que es la incidencia, ¿no es cierto?, total, o lo que sería la incidencia en el total de la población de estudio. Si nosotros hablamos de incidencia en el total de la población de estudio, ¿cuánto sería? ¿Cuántos casos tenemos y cuál es la población de estudio? Correcto, 1000 sobre 2000. Ahí eso se conoce como riesgo absoluto. Riesgo absoluto. Vamos a tener A sobre A más C, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre N. Por lo tanto, esto es una proporción y las proporciones se expresan en porcentaje. Lo que no pasa con la razón, ¿no? Cuidado, jamás en la vida pongan esto. Si es que ponen porcentaje, eso tiene 0 contra 0. ¿Por qué? Porque una razón no se expresa en porcentaje. Y eso es de que ahí tenemos un error. Pero ¿qué pasa con el riesgo relativo? Que sí puedo expresarle en porcentaje, porque es una proporción. El numerador está incluido dentro del denominador. ¿Cuántos casos habíamos dicho que teníamos? 1000 sobre 2000.
Esto me va a dar El 50%. 0.5 y puedo expresarlo en porcentaje. 50%. ¿No es cierto? Una tasa de incidencia del 50%. Es decir, que tenemos 50% de infarto agudo del miocardio en la población de este. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sobre el absoluto varía el porcentaje. Sobre el riesgo absoluto varía el porcentaje. El riesgo absoluto del porcentaje. Ya, hasta aquí está claro. La fórmula sería. Entonces, en la parte, digamos, por así decirlo, en la fórmula sería el número de expuestos, o sea, el número de casos en en todas, expuestos, tanto en población. expuestos como en no expuestos, Ya. porque aquí estamos hablando de ambas. Y recuerda que aquí tenemos los expuestos y los no expuestos. Por lo tanto, es el total de casos que hay en la muestra. Eso, ya. ¿Ya? ¿De Gracias. acuerdo? Sobre el total de la muestra. Ya, totalmente. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Las siguientes medidas se conocen como medidas de impacto. De impacto. ¿Ya? De impacto. ¿Y por qué? Porque el riesgo atribuible en expuestos y el riesgo atribuible poblacional me dice cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo. Tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos. Voy a borrar esto. ¿Estamos claros ya esto? ¿No es cierto? Súper claro de lo poder borrar. No se van a olvidar de esto. Porque vamos a seguir trabajando. Ok. Pero acá tenemos, entonces acá está mucho más fácil. Muy bien. A ver, vamos a tratar con la determinación de incidencias. Bueno, veamos entonces el riesgo atribuible en expuestos. El riesgo atribuible en expuestos, ¿qué es lo que me dice? Es la diferencia de riesgo, es el exceso de riesgo si nosotros comparáramos los expuestos en relación a los no expuestos. ¿Sí? Entonces, riesgo atribuible, el exceso de riesgo, es decir, la diferencia de riesgo que tenemos entre la incidencia en expuestos, ¿no es cierto?, menos la incidencia en no expuestos. Si nosotros hablamos de diferencia, de restar, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿Cuánto era la incidencia en expuestos? 0.8. ¿Y la incidencia en no expuestos? 0.2. Esto me va a dar 0.6. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay un exceso de riesgo en el grupo de 0.6. El problema es que es mucho más difícil comprender a qué corresponde ese 0.6. Es decir, ¿cómo interpretamos? Exceso de 0.6, pero no es un porcentaje, así que tampoco puedo referirme a porcentaje. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es en realidad transformarle este valor a un porcentaje. Matemáticamente, chicos, esto solamente podemos hacerlo si dividimos sobre incidencia en no expuestos, en expuestos, y esto multiplicamos por 100. ¿Qué quiere decir? Yo voy a dividir para 0.8 y esto ya me va a permitir, sin multiplicar, para multiplicar por 100. ¿Cuánto sería entonces? Estoy solamente el exceso de riesgo expresándole en porcentaje para poder interpretarle mejor. Aunque como usted mencionó, normalmente no sería el porcentaje para la interpretación.
Exactamente, no puedo multiplicar por 100 ya. Acá, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos sobre incidencia en expuestos. Por eso divido 0.8 menos 0.5 dividido para 0.8 para poder expresarlo en porcentaje. ¿Ya? ¿Cuánto me da? 75%. Ahora sí puedo yo expresarme mejor e interpretar de forma adecuada el riesgo atribuido. Este 75% significa que el 75% del cáncer de pulmón, del infarto, el 75% del infarto agudo de miocardio se debe al consumo de terapia hormonal de reemplazo. ¿Ya? Es decir, de nuevo, el riesgo atribuible en expuestos me dice cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, obviamente en el grupo de expuestos. ¿Sí? ¿Cuánto de la enfermedad? Quiere decir que el 75% del infarto agudo de miocardio se debe al consumo, digamos, de anticonceptivos orales en las mujeres que consumen. ¿De acuerdo? Y en cambio, el riesgo atribuible poblacional va a ser muy similar, ¿no es cierto?, pero refiriéndonos a la incidencia, es decir, a la incidencia total, al riesgo absoluto. Tenemos el riesgo absoluto, que es la incidencia total, ¿no es cierto?, menos la incidencia en no expuestos. Es igual que en este caso, 0.5 menos 0.2 me va a dar 0.3. Como ese 0.3 no puede expresarle en porcentaje, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Es decir, dividimos para la incidencia total, ¿correcto? Es decir, 0.3 dividido para 0.5 multiplicado por 100. ¿Cuánto me va a dar? Multipliquen, chicos. 60%. 60%, correcto. Esto me va a dar 60%. ¿Cómo interpretamos el 60%? Igual que, o muy similar a lo que habíamos dicho. ¿Cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, pero en la población? ¿Ya? Es decir, el 60% del infarto se debe a la terapia hormonal de reemplazo en la población total de México. ¿Sí? Muy similar, pero en algunos nos referimos solamente a los expuestos y en el otro nos referimos en la población de estudio. Pero siempre nos vamos a referir a cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo. ¿De acuerdo? Se llaman medidas de impacto estas dos porque me dicen, por una parte, acá cuánto, ¿no es cierto? Es decir, el infarto del miocardio, el 75% es por la terapia hormonal de reemplazo. Quiere decir que el 25% va a ser por otros factores diferentes al consumo de anticonceptivos orales. Y en esto igual lo mismo, también se le conoce al riesgo atribuible poblacional como fracción prevenible. ¿Por qué me dice cuánto yo puedo disminuir la enfermedad si es que controlaba el factor de riesgo? Al riesgo atribuible poblacional nos vamos a referir a la incidencia total menos la incidencia en no expuestos.
tanto no expuestos y expuestos, se valora ese Para toda la porcentaje. Ajá. Ah, porque acá están incluidos pues, en la incidencia total. Recordemos que en esta incidencia están incluidos los expuestos y los no expuestos. ¿Sí o no? Porque es la incidencia en los dos grupos, por eso es la incidencia de la enfermedad, la tasa de incidencia en la enfermedad. ¿Estamos? Pero esta interpretación Solo. sería en el anterior. Ya vamos a hacer más se debe ejercicios. apartar de riesgo. Y en esta sería A ver, ¿Me repites la pregunta? en el anterior, en el riesgo activo, aquí son expuestos. Interpretas que el 75% va a ser, o sea, el 75% es cuánto de la enfermedad se debe al factor de riesgo, ¿no? Y en el otro, el de riesgo atribuible en probacional sería, o sea, cuánto dentro de la no sé. vamos a hacer un ejercicio cortito y vamos a sacar riesgo de la